Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos la terraza en el mes de marzo del 2020. No te lo pierdas. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy estamos en un tiempo especial. Estamos con la cuarentena del coronavirus. Todo el mundo está parado y ahora tengo mucho más tiempo para hacer cosas en la terraza que el que tenía antes. Así que hoy vamos a empezar a ver algunas de las cosas que estoy haciendo y las voy a ir compartiendo con vos en cada nuevo episodio. No te lo pierdas. Empezamos como siempre con el arce japonés, que como ven ya está dando todas las hojitas. Comparado con el episodio anterior, increíble cómo cambió. Acá tienen, ¿se acuerdan a las antedesquias? Que ya están en su lugar como el año pasado y de a poquito irán saliendo. Acá tenemos a la hortensia, al oleander, y hay que regar un poco todas las plantas, que lo haré luego. Acá una de las sorpresas, la primavera llegó con todo y están las prímulas de todos colores por todos lados, y como ven están saliendo también algunos de los brotes del año pasado. Y acá tenemos al almendro, que está impresionante. Ya les daré detalles del almendro. Seguimos con el pino y con las frambuesas, que también ya empezaron con todas sus hojas. Marzo está espectacular. El oleander, el resto sigue creciendo súper bien. Finalmente tengo la especie del árbol, así que la verán ahora acá abajo. Y la otra hortensia, que está creciendo súper bien, con una super prímula ahí debajo. Y el resto viene todo muy bien, de a poquito. Algunos crocus, etcétera, están creciendo, y alguna que otra prímula allá abajo. Seguimos por aquí con la euskera, que la estuve podando un montón, igual que el resto de las plantas que acompañan. Acá tenemos a la bludegia, la planta de las mariposas, al oleander y a la vid allá arriba. Y acá se acuerdan los arbolitos rojos. Estos que están ahora son el tronquito nada más, pero ya ven ahí que está brotando despacito, así que en el próximo episodio esperemos verlo bien. Y acá los jaliboros, que están espectaculares. ¿Se acuerdan que les había dicho que toda la parte de las verduras iba a ir al balcón? Pero todavía no puedo ponerlas en el balcón, así que lo verán en el episodio de abril. Las verduras están todas acá,
Ya comí alguna que otra lechuga que ha sobrevivido al invierno. También hay que regar todo esto, pero de a poquito las lechugas que sobrevivieron siguen, y ahí tengo mezcla con otras cositas que tendré que separar. Allá en el fondo estamos como siempre con los arces y los geranios. Los geranios están espectaculares, de a poquito saliendo en cada una de las macetas. Y seguimos con las torres de las violas, que supuestamente iban a ser todas de violas. Ya les voy a mostrar qué estoy haciendo para lograr eso. Acá de a poquito la mora, como ven, también ya está brotando, así que va a salir todo por acá, la mora negra. Y acá otra sorpresa que tenemos, no me olvides, una super planta de no me olvides, súper bonita. Acá hay un espacio porque todavía no puse las mandevilas que les voy a mostrar en un ratito. Acá estuve limpiando un poco las plantas silvestres que tenía acá, y está súper bien. Y estas macetas estaban adentro del invernadero, las saqué, no sé si se acuerdan, en estas dos que tengo acá, en esta y en esta, tenía todas las dalias. No hice nada ni saqué los rizomas, así que veremos qué sale, que espero salga como acá, que estas eran las peonias que el año pasado no tuve suerte, y acá miren cómo está. Las peonias están espectaculares, y ahí ya tenemos unos pimpollos que esperemos pronto poderles mostrar la flor. Hay una reorganización de a poquito. Estos maceteros que tienen la mayoría flores silvestres, que ya están llenas de brotes por todos lados, así que ya la verán desarrollarse de a poquito. Va a ser la puerta de entrada al invernadero, y ahí tengo algunas nuevas que son de acá de la zona, que estoy de a poquito haciendo crecer de gajo o de la plantita. El invernadero ahora está a 1000 con semillas, y les voy a mostrar uno solo para que vean. Estas son todas violas que puse la semana pasada, y ya ven que algunas están brotando, así que en otro episodio les voy a ir mostrando todo lo que tengo de semilla para que vean cómo las planto, cómo se van desarrollando, qué especies, etc. Está lleno por todos lados porque este año voy a estar mucho en casa, como todos ustedes, por el tema del coronavirus, así que quiero aprovechar todo el tiempo que estoy acá para crecer un montón, no solo de flores, pero también de comestibles. Hay espinacas, hay pimientos del padrón, de todo. Acá tenemos a los avocados con la planta de limón, que todavía no los saqué porque acá el clima está cambiando un montón. De día hace 18-20 grados, pero de noche a veces hace -3, -2. Así que no van a soportar los avocados tanto frío, así que siguen acá. Las mandevilas también están acá porque no soportan tanto frío, así que en el episodio de abril ya verán todas las plantas que están acá adentro afuera. Acá tenemos al arándano, que ya como ven, el arándano está creciendo. Ven hojitas, pero también ven de a poquito las flores que están saliendo. Después les muestro un detalle. Los boj también están súper bien, todos creciendo. Y la uva espina o grosella espinosa ya está brotando, como ven ahí. Ahora les muestro un detallito.
Seguimos por acá con la lavanda, que también de a poquito va queriendo. La Vinca minor, que está increíble cómo va creciendo, y uno de los rosales trepadores que ahí está. Ojalá que este año crezca mejor que el año pasado, con la otra torre que tengo ahí de las violas, que ojalá en el episodio de abril la vean llena de violas. Seguimos acá con la glicina, una de las glicinas, y como verán también ya están todas brotando de a poquito, y esta también, que está ahí abajo. Otro boj que se está recuperando con uno de los rosales, una prímula, y esta que va de a poquito. Uy, ahí van a tener una flor para el episodio que viene, o ojalá más de una. El otro boj, alguna que otra viola ahí, ven, los jaliboros, el otro rosal de maceta, y este rosal trepador que está impresionante. Fíjense cómo va, ya llegando a la pérgola, igual que el jazmín. El jazmín está increíble, va a dar un montón de flores. En el próximo episodio les mostraré detalles. Y por último, la hiedra, el ciprés rastrero y la otra glicina, que como verán también está brotando. Bueno, último día de marzo, el tour por la terraza. Bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy, un episodio especial por la cuarentena del coronavirus, acá encerrado en casa, tratando de hacer lo mejor que se puede, y en el tiempo libre poniendo algunas semillas que vas a ir viendo desarrollando en los episodios que vienen. Así que no te pierdas los próximos episodios de Travel and Gardening por acá, por este canal. Y si no te suscribiste todavía, ¿qué estás esperando? Apretá el botoncito ahí de las suscripciones y nos vemos en el próximo. Cuídate.